Producido por tupodcast.es. Los niños no mienten, con Natalia Ortega. Yo creo que los compañeros son fundamentales para poder trasladar y comunicar lo que ellos no son capaces de hacer. Entonces, muchas veces, gran parte de las actividades van para que los observadores no sean observadores pasivos, sino que sean activos y puedan ayudarle a comunicar qué es lo que está ocurriendo. El graciosillo del grupo se ríe de él y tú pues le sigues un poco la gracia. No haces más que reírte, pero al fin y al cabo llega a eso. Yo conté a mis padres el caso, fueron a dirección. Mis profesores no hicieron nada. Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación. Por ejemplo, de parte de los institutos que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada. La prevención del acoso escolar se ha convertido en un tema importante en la sociedad, dando paso a propuestas innovadoras para combatir este problema. La información, la colaboración familias-colegio es un eje fundamental para que desde ambos lados y juntos se den pasos en firme para ayudar a los jóvenes que sufren bullying. Natalia Ortega, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablar hoy de prevención, que es muy importante para cualquier tipo de problema, pero en el caso del bullying, ¿cómo podemos trabajar esa prevención? Fundamentalmente desde el aula, desde el centro, yo creo, y así lo creemos desde el colectivo de psicología, por diferentes campañas que se hacen, que ha de entrar una materia que sea la parte emocional y la parte de relaciones con los demás, porque esa parte es fundamental desde que son pequeñitos para ir creciendo desde lo que son conductas empáticas, conductas asertivas y respeto hacia los demás. Entonces debería implementarse como parte de la formación curricular en cualquier centro. Uh-huh. Y desde la parte de las familias es determinante, hablábamos en capítulos anteriores de la confianza y de la comunicación, pero es verdad que en muchas ocasiones los padres nos metemos en esta rutina en la cual, por los trabajos en muchas ocasiones no tenemos tiempo de sentarnos con nuestros hijos y tener esa confianza, conseguir esa comunicación. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué aconsejas a los padres desde casa? Que hay que sacar este tiempo, aunque sean 15 minutos al día, 15 minutos que vamos a dedicar a hablar de nuestras cosas, de las cosas que nos han podido pasar a nosotros en el trabajo y a ellos. No olvidemos que somos un modelo para ellos, entonces también el cómo vean ellos que hemos resuelto una situación conflictiva o que hemos salido reforzados de otra situación, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros. No tenemos que ser solo modelo en cómo comemos en la mesa o cómo nos dirigimos hacia los demás o las personas adultas, sino tenemos que ser modelo en cómo manejamos toda la parte emocional. Siendo modelo de eso, siempre que sea un modelo positivo, claramente, es lo que va a quedar en los niños para que luego fuera lo lleven a cabo de la misma manera. O sea, intentar enseñarles los problemas diarios que nosotros tenemos, cómo los vamos resolviendo. Eso es, esa gestión que hacemos. Es aquí pues lo que llamo a veces, ¿no?, modales emocionales, no solo modales de protocolo. Uh-huh. ¿A qué edad más o menos se debería empezar a hablar, por lo menos que conozcan qué es el bullying o que conozcan ese acoso escolar que realmente se está haciendo? Porque es verdad que es un tema tabú en muchas ocasiones, es decir, a ciertas edades, no se comenta directamente, sobre todo desde casa, y al final esa venda que les ponemos no sé si es positiva o negativa, es mejor hablarlo con naturalidad con ellos. Por supuesto, hay que hablarlo con naturalidad. ¿Y la edad? Bueno, pues la edad, los niños a partir de los 5 o 6 años ya tienen una capacidad cognitiva que se va cerrando bastante en cuanto a lo que sería el tope, ¿no? Luego ya queda toda la parte de perfección. Pero por supuesto que desde chiquititos, desde educación infantil, tú puedes trabajar con los niños, a lo mejor no hablar de una manera tan explícita de lo que sería el bullying,
pero ya se empiezan a trabajar maneras de relación con los demás, de compartir, de respetar el turno, de no agredir a un compañero. Entonces toda esa parte hay que irla trabajando desde que son pequeños. Y el momento, bueno, pues de hablar es explicarles que hay veces que hay niños que no se portan bien con otros y lo que hay que hacer en esa situación, que es pedir ayuda, que nunca hay que quedar por encima de un compañero porque todos tienen el mismo valor, y trabajar mucho desde la empatía, lo que puede sentir el otro, ¿no? Que a veces se nos olvida mucho. Vamos a escuchar una joven que ha sufrido bullying y nos da un mensaje bastante claro. Sí, salir se puede salir. Lo importante es decirlo a tiempo. ¿Cómo conseguimos que lo digan a tiempo, como nos está diciendo ella? Claro, el bullying tiene la gran dificultad que cuando al final se detecta o el menor consigue contarlo, normalmente ha pasado bastante tiempo de ese acoso, ¿no? Con lo cual el impacto psicológico en la víctima es muy grande. Decirlo a tiempo, bueno, pues es que además tienen el miedo y existe la amenaza constante en el bullying por parte del agresor de que si cuentas algo, bueno, pues fuera del centro te voy a hacer tal cosa, o a tu hermana o a tu hermano, y la amenaza juega un papel que enmudece mucho, ¿no? Entonces, bueno, contarlo a tiempo, volvemos a lo de antes, que sería muy necesario que ese menor vea un entorno de mucha confianza y de mucha tranquilidad en casa, que cuente lo que cuente, no va a ser juzgado, porque el bullying tiene el hándicap de que si yo cuento que me han hecho tal cosa o se han metido conmigo de esta manera o me han humillado, encima van a pensar que es que soy tonto, ¿no? Que no me sé defender, y esto no va de defenderse. Uh-huh. Y en el colegio hablabas que era muy importante intentar esa enseñanza. ¿Qué les aconsejas también a profesores o profesoras que puedan meter, porque como tal no hay una asignatura, digamos, para poder tratar esas emociones con ellos, pero cómo se puede incluir eso en cada una de las materias que cualquier niño o adolescente tiene en clase? Claro. O sea, sí que hay centros que sí que dedican, ¿no?, alguna asignatura a trabajar la parte emocional, o tienen 1 hora a la semana y eso está fenomenal y cada vez se está haciendo más, ¿no? Yo creo que los profesores tienen que estar un poquito más alerta de lo que ocurre en clase y sobre todo de lo que ocurre en los patios. Parece que en el momento del patio ya yo he dejado de dar mi asignatura, se encargan las personas que estén supervisando, pero hay que estar muy alerta de lo que ocurre en situaciones o en entornos del patio que no están tan visibles, ¿no? Porque es donde el agresor, el acusador, normalmente machaca a la víctima. Entonces, creo que no hay que dedicarse solo a la asignatura que doy, sino que mi educación respecto a mi alumnado tiene que ser en toda mi jornada laboral. Uh-huh. Bueno, hablaremos posteriormente de la detección, de cómo pueden detectar profesores en casa también estos problemas, pero para terminar este episodio, sí quería preguntarte cómo debe ser esa colaboración entre profesores y familias para intentar acabar con este tabú del bullying. Bueno, yo creo que tiene que ser, sí que hay, yo creo que hay que hacer muchísimo más hincapié en que la comunicación centro y familias tiene que ser mucho más continua, no solo cuando ocurre algo grave, ¿no? Hay que contar también cuando van bien, cuando le veo a lo mejor que le veo más despistado. Es decir, cuando vayan viendo algún indicador en ese alumno que parece algo raro, ¿no?, que tampoco tiene que ser algo alarmante, tiene que haber una comunicación importante con las familias e involucrar más a las familias dentro de programas que se hagan dentro del colegio para que vean que la comunicación es muy fluida y que no lo que queda en el aula no va a llegar a las familias. Pues hasta aquí este episodio en el cual, bueno, hemos intentado hablar un poco de esa prevención para no tener que llegar a contar este tipo de situaciones de bullying en los colegios, donde, como nos dices, Natalia, lo más importante es esa colaboración. Gracias por escucharnos este podcast, Los niños no mienten, y como decía Oscar Wilde, el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Hasta pronto. Producido por tupodcast.es.